Amigos, noticias de último minuto. La última autoridad venezolana elegida democráticamente está por volver a la escena. Tenemos que marcar muy bien el 18 de julio. Básicamente en 7 días más o menos se cumple exactamente el mes desde que Dinora Figuera aterrizó a Maiquetía. Se centró con John Barrett, con Jorge Rodríguez. Firmaron algo en una mesa con hitos y cronogramas concretos. Sí, hubo un terremoto y hoy Jorge Rodríguez le grita al país que con él no cuenten. Pero esta señora que Washington llama la última autoridad venezolana elegida democráticamente está por volver a Venezuela y vienen a cobrar sobre todo las actas. Y tenemos que recordar que Dinora Figuera es diputada de la Asamblea de 2015 y a ella la eligieron en elecciones reconocidas. Y esto a nivel mundial, para lo que tenga que ver con el oro que está solicitando Delcy ayer, o que tenga que ver con un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Porque hoy, señores, Jorge Rodríguez ha pateado la mesa de su propio Tribunal del Supremo de Justicia ilegítimo. Y sabemos que eso es quien escoge el nuevo CNE. Y cuando le hacen esta pregunta semicapciosa, lo que hace Jorge Rodríguez es gritar y vacunarse ante algo que ya le habían dicho. ¿Qué mejor manera para Jorge Rodríguez negar su propio Tribunal Supremo de Justicia, que estaba supuestamente listo para ser escogido, impugnado, etcétera? Y claro, es verdad que ha habido una emergencia muy grande, una emergencia que Jorge Rodríguez no ha atendido, ni Delcy, ni nadie del interinato, sino la comunidad internacional y los propios venezolanos. Pero tenemos que ver que cuando John Barrett publicó el encuentro con Dinora Figuera, la describió como la representante de la última institución venezolana elegida democráticamente. Y esa frase le otorga a Dinora, por escrito y con membrete norteamericano, el título de legitimidad que le niega a todos los demás, a Delcy, la del mandato vencido, a Jorge, el de una asamblea de fraude, al Tribunal Supremo de Justicia de la ausencia forzosa. Y en el tablero de Washington, Venezuela tiene una sola institución viva y esa tiene presidenta. ¿Y de dónde viene? Del Departamento de Estado, cuando COSAC ya la había anunciado. ¿Y qué firmó Jorge? Tenemos que escuchar muy bien esto. El 18 de junio firmaron algo y esto fue anunciado por la propia Asamblea Chavista y también la Asamblea 2015. Y esto es lo más ambiguo que hemos visto, porque hasta Estados Unidos habló de ambas asambleas. Hablaron de la asamblea legítima que ellos reconocen y de una asamblea de Jorge Rodríguez. Eso fue como una especie de comodín para poder darle validez a un interlocutor que básicamente no lo es. Es como un dictador que se encargó de una asamblea que ya tenían desde antes y que ahora la maneja, pero que no sirve de nada, porque todo lo decide Washington y todo lo que están firmando ellos, inclusive Delcy Rodríguez, todo es anulable. Washington lo sabe. Han querido crear una especie de normalidad, pero que a estas alturas, 6 meses después, más el terremoto que deja en evidencia todo y que sabemos muy bien lo que se han estado robando ellos y cada vez sale más. Por supuesto que estamos a punto de ver un caos y una anarquía total que solamente se puede parar uno, como Jorge Rodríguez le ha dicho a su propio chavismo radical, o un mensaje es, con nuestro Tribunal Supremo de Justicia que nunca hemos elegido todavía, no cuenten y que no estamos para eso. Pero básicamente lo que dice es, yo no puedo poner a esta gente del Tribunal Supremo de Justicia, yo no los puedo poner a esos magistrados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no los quiere y ya me van a poner a Dinora Figuera. Y Dinora Figuera es quien se va a quedar como un gobierno de transición. En este momento es lo que más también puede funcionar. ¿Por qué? Porque se aceptó, Jorge Rodríguez ya se sentó, lo firmó y el ala radical de Diosdado Cabello no puede hacer nada tampoco al respecto. Peor sería, por supuesto, que le dolería mucho que pongan como una presidenta de facto a María Corina Machado, que se lo merece y debería ser eso, pero que sabemos por cuestiones jurídicas, etcétera, cuestiones legales y del protocolo como debe ser, hay que hacerlo. Y básicamente Dinora Figuera resumió su método
con una frase que ya es célebre: al elefante hay que comérselo en pedacitos. Así lo dijo, y el Departamento de Estado en ese momento celebró esto como si fuera la piedra angular de la transición. La tierra tiembla 6 días después y la mesa quedó congelada. Y es verdad. Y por supuesto, hay cuestiones que son legítimas. Pero hace unos 3 días, Dinora comunica y ratifica que hay un compromiso de seguir avanzando a esta hoja de ruta. Nosotros a veces nos anticipamos y adelantamos un poco porque vemos las fichas y eso es lo que está ocurriendo. Ahora vemos a una persona que patea en cámara la mesa que él mismo firmó, pero es mentira. O sea, Jorge Rodríguez no patea la mesa a propósito, sino que usa la excusa esa para anular su propio Tribunal Supremo de Justicia, que tenía sus propias reglas para escogencia, etcétera. Y tendríamos que ver cuál era el cronograma que había en ese momento, ¿verdad? Y cómo quedó ahora. El cronograma que había y cómo queda ahora. Perdón. Y por supuesto que sabemos. Entonces, en 8 días se cumple el plazo, básicamente, y Dinora vuelve a la escena. Mucho más importante ahora, viene con un expediente que el mismo Jorge Rodríguez firmó y un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que se podría estar reincorporando a otras cuestiones, pero cuando se dice que la Asamblea Nacional de Dinora Figuera es la última y única cuestión que ellos saben que fue democráticamente, y ellos dicen que hay que tener una transición para elecciones democráticas y que no van a poner a sentar a Machado tampoco así de la nada, pero Delcy estaba ahí de facto. Acuérdense, ya lo dijo Marco Rubio y que pasó en Afganistán. Tienes que hablar con la persona que quedó. Y si querían el mismo 3 de enero llevarse a varios y no pudieron, bueno, no se pudo. Eso no significa que no se los van a llevar ahora. Y que sabemos que Diosdado Cabello sigue siendo una ficha importante en esto. Se habla de que sería detenido, entregado, etcétera. Vemos movimientos también de Rusia, aviones de Rusia que han entrado. Vemos el avión de Delcy que también ha estado volando, y tenemos que estar viendo todo lo que ocurre. Pero tenemos que ver algo bastante. El 21 de abril, Jorge Rodríguez anunció una vacante del Tribunal Supremo de Justicia. El 12 de mayo, la Asamblea Nacional reforma la ley orgánica para tener un poquito más de magistrados, de 20 a 32. Ya sabíamos por qué. Eso no le gustaba tampoco a Marco Rubio, pero lo iban haciendo. Entonces, instalaron un comité de postulaciones. Del 23 de mayo al 6 de junio hubo una prórroga hasta el 11 de junio para las postulaciones. Habían 613 aspirantes. Y el 19 de junio se publica la lista de 561 candidatos. Se abre un lapso de impugnaciones hasta el 3 de julio. Pero el 23 y el 24 de junio arrancaron entrevistas, inclusive 30 preseleccionados por día. Pero en esa misma semana, el 24 de junio, ¿verdad? El proceso no se detuvo por el sismo. Las entrevistas continuaron. Hay que tener eso, aunque no lo crean, así fue. Pero se estaban dando en el Museo Boliviano y eso fue el 24 de junio. Entonces, el 3 de julio cerró el periodo de impugnaciones, el mismo día exacto que venció el interinato de Delcy. Y el paso siguiente del cronograma era el último. El comité remite la lista de elegibles y la plenaria de la Asamblea elige a los magistrados, y se había estimado entre 60 a 80 días totales entre todo este proceso de lo que estamos hablando, y la designación final tocaba entre finales de este mes. Y allí, en el último escalón, Jorge Rodríguez lo congela. Su no tenemos cabeza para el Tribunal Supremo de Justicia ahorita llega justo cuando lo único pendiente era la votación final. Después que el chavismo invirtió 3 meses, 613 expedientes, entrevistas masivas, reforma legal entera, y nadie abandona un maratón en el kilómetro 41 por sensibilidad, sino porque le prohibieron cruzar la meta. Y aquí lo estamos viendo. Le han dado la vuelta a la tuerca. Este proceso era exactamente lo que Washington no podía permitir. Un Tribunal Supremo de Justicia de 32 magistrados nombrado por la Asamblea que el mundo no reconoce, con un comité del PSUV, candidatos cercanísimos a Delcy y de validación de alacranes
Y eso iba, y lo habíamos dicho aquí, iba a cementar el control judicial chavista. Venía un cambio radical con Dinora Figuera y venía algo más radical y iba a ser más humillante. Pero ahora, cuando vemos el lapso de las impugnaciones y las fechas que pasan, vemos que la renovación institucional en la vía negociada en este momento se está dando con un John Barrett llamando a Dinora Figuera la última autoridad elegida democráticamente, y ese fue el mensaje que se está dando. El Tribunal Supremo de Justicia chavista que Jorge Rodríguez quería ya no vale, y si lo hacían no iba a servir para ningún tipo de leyes porque todas se iban a anular. Es decir, tenemos que ser obvios aquí y directos. Los Rodríguez ya no tienen nada que ver aquí, solamente con lo que ellos creen que pueden manejar un poquito con el chavismo radical. Estamos viendo una anarquía casi. Ya los desconocen a todos ellos, ¿verdad? Los desconocen. Están buscando incluso lo que sería la figura de una junta de transición, ¿verdad? Entonces simplemente lo que Jorge Rodríguez ha hecho no es un desafío a Washington, es una obediencia disfrazada de un poquito de desafío, porque Jorge Rodríguez no podía decir Estados Unidos me ordenó parar el nombramiento de mis 32 magistrados, porque eso lo destruía ante el chavismo, y no lo podían decir, por supuesto. Entonces lo viste de indignación y dice que es una grosería hablar del Tribunal Supremo de Justicia mientras la gente sufre. Y el terremoto le ha dado la salida digna para enterrar y sin admitir una derrota todo esto. Sobre todo un empaquetamiento judicial que Washington ya había vetado. Entonces, con esto el guión de Dinora, de lo que hemos estado hablando, es que ella no viene a pelear contra el Tribunal Supremo de Justicia de Jorge Rodríguez, sino que simplemente estamos viendo esto. Y deberíamos ver que esto forma parte de una especie de normalización que se ha tratado de vender. En todo, señores, ha sido tratar de poner, como se dice, ¿no?, a la rana en el vaso de agua, calentar eso y que cuando la rana se quema no salta porque fue de poquito a poco. Eso es lo que han venido haciendo ahora. Que el terremoto lo haya tenido que acelerar, sí. Y por supuesto que la rana puede saltar ahora porque le han metido calor de la nada y ahí es donde vemos. Pero por eso es que hay 3.000 soldados ahora de Estados Unidos allí. Tenemos una invasión militar de Estados Unidos allí, ¿verdad? La suela de los zapatos están allí de los norteamericanos. ¿Y qué hacen ellos? Felices con Estados Unidos porque no le queda otra alternativa, pero ¿qué hace un Diosdado? Y de una posible salida de Delcy, cuando ya no funciona, podría darse. Hay un mapa donde sale que el vuelo de Delcy iba afuera, pero realmente estas son cuestiones que nosotros vemos, pero no hemos podido saber realmente hasta dónde sigue. Pero por supuesto que estamos viendo los cielos también en todos lados. Estamos viendo cómo Jorge Rodríguez también desvía ciertas cuestiones, y él lo sabe. Él dice que bajo ningún concepto, por ejemplo, se van a lanzar escombros al mar, y de pronto ahí vemos enseguida videos en donde están los escombros en el mar. O sea, Jorge Rodríguez sigue siendo como una mentira ambulante de la cual uno pierde un poquitito de tiempo desmintiéndolo porque cada vez es más fácil. La gente enseguida lo hace. Y hay una contradicción que se da a propósito, pero es para que la gente pierda un poco de tiempo también. Cuando él dice, no, es que si saben contar conmigo no cuenten, es para crear un poquito de rabia y que la gente no se concentre muy bien en lo que está ocurriendo. Lo que estamos viendo básicamente es que Jorge Rodríguez no es que se acabe de disparar en el pie, sino que simplemente vemos como todo lo que él dice forma parte de la operación para algunos chavistas radicales. Y es que hay algunos que son así. Y bueno, ahí estamos viendo. Ahora mismo se habla de que han tenido que desalojar en su totalidad también en la Gran Misión Vivienda Venezuela los edificios de esta misión ubicada en las Flores de Catía, frente al hospital periférico. La gente que estaba ahí fueron desalojados porque presentan daños estructurales y están en riesgo de colapso. Lo sabemos porque hace días o hace poco cayeron otros, pero los damnificados claman ayuda y no se las dan y están abandonados alrededor del hospital. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones, ¿qué más podemos decir? O sea, esto ha llegado a una especie de inoperatividad. No solamente inoperatividad
para poder surtir a la propia nación, a Venezuela. Los propios venezolanos lo han hecho, Estados Unidos ayudando, muchos países, hasta Irán llevó algo que hay que vigilar lo que llevaron allá. Pero básicamente ni siquiera Rusia, lo que se ve es un avión ruso que no se sabe que para qué ha llegado, pero simplemente estamos viendo de que ahora mismo las cosas siguen iguales. Ellos tratan de evitar todavía que la gente hable todas estas verdades, ¿verdad? Porque cuando vemos que hay medios conservadores de Estados Unidos que desmienten a operadores y propagandistas del régimen que afirmaban que en Venezuela ya hay libertad de expresión, no, hemos visto que todavía siguen arrestando a varios, le han quitado el teléfono y que le han borrado de todo. Lo que estamos viendo es que hay gente todavía que simplemente no, ellos siguen con sus fechorías, como dijimos, son células dispersas que a veces ya no controlan ellos mismos y simplemente se siguen viendo las imágenes que se han visto pues de cómo están desechando los escombros en La Guaira luego del terremoto del 24 de junio y ellos dicen que no ha pasado nada. Y ahí lo vemos, están los videos y ellos ya no pueden estar inventando más nada. Y sí, hemos visto también lo de la Fuerza Aérea, algunos aviones que han venido procedentes de Moscú a través del ataque a Siria y mucha gente está viendo qué ocurre allí, por qué viene un avión desde Rusia y cuando vemos el avión presidencial alternativo que está activo desde Maiquetía, también se va, por ejemplo, pareciera pues que está llegando hacia otros lugares y sí, tenemos que ver el patrón de los vuelos porque ¿quién autoriza esto? Sabemos que cualquier tipo de viaje al exterior en algún tipo de avión, ya sabemos que hay que pedirle permiso a Marco Rubio, porque ya lo han dicho, él sí tiene este historial. Y por supuesto que hay algunos detalles de que este vuelo, no sabemos si está Delcy adentro, no se sabe si ella estaría allí y no hay una confirmación, pero si ella estuviera allí y esto encaja, básicamente esto es como un avión que se está yendo hacia Europa o hacia Medio Oriente o hacia India, porque la altitud y la velocidad del viaje sin plan de vuelo público en la semana más letal de su carrera, viendo todo lo que está ocurriendo con su interinato vencido, bueno, podríamos pensar que se está yendo incluso, pero no vamos a empezar en eso porque no tenemos ahora mismo nada. Pero sí hay precedentes y tendremos que estar viendo esto. Lo que más nos gustaría decir es que fuese un viaje sin regreso de parte de Delcy Rodríguez. Ojalá que fuese así. Pero ella también se fue a India. Y hay precedentes también. Por ejemplo, Marcos de Filipinas salió temporalmente hacia Hawái y jamás regresó. Ojalá se diera esto. Pero no podemos dar esta confirmación. Lo que sí podemos ver es que hay una sustitución constitucional express. La mesa de Dinora y Jorge, la asamblea de 2015, más la salida de Jorge Rodríguez. Según la ley, la Asamblea Nacional 2015 puede producir la declaración de falta absoluta, más una figura prudente y el apoyo de Estados Unidos. Vamos a seguir viendo, señores, porque se vuelve interesante. Estamos también viendo ya las posibilidades. Sabemos que esto va a demorar mucho más. No es tan fácil como creíamos que era sacar a Maduro el 3 de enero y ya. Vemos que hay más intereses y más profundidad, pero seguimos viendo todo esto. Nadie lo quiere, pero existe también la salida a la fuerza. Y nosotros seguimos aquí porque queremos ver preso a Diosdado Cabello y a los Rodríguez. Queremos saber cómo van a salirse de esta. Porque aunque hayan ayudado, es muy difícil que se queden en Venezuela, se tengan que ir a Qatar, a otro lugar. Pero también queremos ver la justicia ante ellos. Carlos Pacchini de Panamá, un abrazo a todos los amigos venezolanos. Díganos aquí abajo ustedes qué opinan.